Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros. Vengo a grabaros hoy este look que veis aquí, que es el que llevo. Me parece súper bonito, viste un montón la mirada y creo que es súper otoñal para esta época ya que estamos de otoño-invierno, me parece precioso y lo he realizado con esta sombra de aquí de Inglot, de una de las sombras que os enseñé en el vídeo de mis sombras de Inglot. Os hacía dos vídeos de esta serie, una en que enseñaba tonos mucho más naturales y otra en que enseñaba tonos un poquito más coloridos, más vibrantes. Y de las sugerencias que me hicisteis para que hiciera un vídeo, me mencionasteis que se podía hacer un tutorial con esta sombra de aquí, que es la 605. Espero que os guste, que os interese, dejadme en comentarios qué os ha parecido este tutorial y si queréis que recree o que haga algún tutorial más con alguna sombra de Inglot o de cualquier otra marca. Estoy abierta a peticiones, ya veis que las cosas que me dejáis en los comentarios me sirven a mí para hacer vídeos para vosotros, para que también os sirvan de ayuda y que sean cosas que os interesen. Así que nada, si queréis ver cómo he realizado este look, quedaros a ver el paso a paso. Vamos a empezar con el paso a paso de este tutorial. Primero de todo os digo que ya llevo rellenadas las cejas para hacer el vídeo un poquito más ameno y voy a empezar utilizando una prebase para los párpados. Esta es Eden de Urban Decay, que la tengo puesta en este tarrito porque consideré que tenía mejor acceso a la prebase y que para que no se me separaran tampoco los componentes ni nada. Y la verdad que es un tarrito de los que venden en Muji y se me está conservando muy bien. Yo lo aplico por todo el párpado y con lo que me va quedando la subo hasta la ceja, pero principalmente el producto la aplico en el párpado y justo en el pliegue, que es donde las sombras tienden a fallar antes, donde puede crear pliegues y se suelen acumular. Espero que se me vaya viendo bien. Veréis que por momentos me voy acercando un poco a la cámara, no llevo lentillas. Quien no lleve lentillas y se maquille en un espejo con cierta lejanía me entenderá perfectamente. Voy a aplicar una sombra para iluminar. Esta es la 351, lo pone aquí pero está como grabado, no sé si lo veréis bien. Es una sombra vainilla para iluminar de Inglot. Yo suelo aplicarla principalmente debajo de la ceja, intentando limpiar también un poco el trabajo que he hecho cuando la he rellenado. Y el pincel que estoy utilizando es uno que vendían hace mucho tiempo, o sea, ya no sé qué número es, de Sigma, pero es como una lengua de gato normal, pero un poquito más grande. Y lo voy bajando hasta donde se pliega el ojo. Vale, voy a coger un pincel y una sombra de transición. El pincel que voy a utilizar hoy es especial para la cuenca, Lax Crease Brush, es el 228 de Zoeva y como veis tiene una forma para difuminar pero que acaba de forma redondeada y un poquito en punta. Y voy a coger esta sombra de aquí que es la 107R, es de las Rainbow y lleva varios colores y voy a coger los dos tonos más claros y es la sombra que voy a utilizar un poco como color de transición. Ya veis que simplemente es muy importante no ejercer presión, simplemente acariciar el párpado y dibujar un poco la forma que le quieres dar al ojo. Es un tono piel subido, con lo que no se va a notar demasiado, pero empezamos ya a darle cierta forma al ojo. Ya veis que yo pongo en la parte exterior
intento que se difumine bien, que se integre bien con el color que he puesto para iluminar. Muy importante es ser paciente cuando estás trabajando los colores y difuminando. Sé que a veces parece que los tutoriales se hacen largos, pero es cuestión de ir trabajando la sombra poco a poco, ir difuminando, ir construyendo el color, porque eso luego a la larga te va a dar una mayor seguridad de que las sombras van a estar bien adheridas, bien compuestas una encima de la otra, de manera que la durabilidad de las sombras también va a ser mayor y el color va a ser mucho más intenso. Voy a coger la sombra protagonista de este look, que es esta de aquí. Os la enseñé en una de mis sombras preferidas que tengo de la marca Inglot. Es la 605. Tengo también la 607 pendiente para hacer un look, pero bueno, hoy he escogido esta de aquí. Es un tono precioso y la voy a aplicar con el 234 de Zoeva, que es una brochita plana. Es un pincel plano para aplicar sombras a toques, es decir, yo voy depositando el producto en todo el párpado hasta donde se hunde el ojo. Cuando ya llego al punto donde está el final, muchas veces, ¿veis? Hago este movimiento de barrido para que se meta bien justo en el pliegue y ahora difuminaré ese corte. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a coger el mismo pincel que he utilizado antes para difuminar y voy a hacer movimientos de vaivén entre las dos sombras para que se integren y que no se note ningún corte. Esto de aquí ya lo iré limpiando un poquito más, pero como veis las sombras quedan muy bien integradas y no se nota el corte. Luego siempre reaplico un poquito con el dedo o con el pincel de aplicar sombras para que se acabe viendo más intenso el color. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger este color de aquí, que voy a utilizar el negro, que es de la 120R de Inglot, y voy a coger un pincel como de difuminar. Veis que la forma es la misma, pero acaba un poquito más en punta, con lo que me va a dar más precisión. Este es el 231 de Zoeva. Voy a coger un poquito del negro y voy a ir aplicándolo a toques en la parte exterior. Como ya hay sombra, como veis, no deja toda la mancha directamente de negro de la sombra, sino que va oscureciendo ligeramente el tono en la parte exterior, que es lo que yo quiero. Si quisiera que se viera totalmente negro y muy negro, lo que haría sería poner una sombra en crema y luego encima pondría la sombra. ¿Veis? Que esta parte de aquí al final, poco a poco la voy oscureciendo. Voy mezclando un poquito del negro y del gris. Y así voy creando la intensidad que yo quiero en la parte exterior del ojo. Voy a ir haciendo lo mismo en el otro.
Veis que voy haciendo pequeños barridos hacia la sombra que he puesto primera y dibujando un poquito la forma del ojo que le quiero dar. Lo voy rasgando un poco también hacia afuera. Y ya cuando casi no me queda producto en el pincel, voy accediendo a la zona de la cuenca más interna. Lo que voy a hacer que es, para que acaben de quedar todos los colores mejor integrados, voy a coger el mismo pincel que he utilizado para difuminar antes, el color tostado, sin coger más producto, y lo voy a pasar por encima. De esta manera los colores se mezclan mucho más entre ellos y queda un degradado mucho más bonito. ¿Vale? Voy a reaplicar, como os he comentado antes, la sombra que he aplicado en el párpado, el mismo tono, pero voy a aplicar un poquito más. Porque siempre al difuminar el color se pierde un poco. ¿Veis? Este ojo respecto de este que tiene más brillo y se ve un poco más intenso. Y ahora voy a coger un pincel muy pequeño. Este es el Precise Shader de Zoeva, que como veis es como una lengua de gato pero muy pequeñita, y la voy a utilizar para poner sombra en el lagrimal. Voy a utilizar esta de aquí. Que tiene también un punto cobrizo, anaranjado, pero mucho más dorado, como veis. Y me va a dar mucha más luz a la mirada. Vale, ahora voy a coger un lápiz marrón. Hoy voy a utilizar este de aquí de NYX, es en el tono 4. Y lo voy a pasar ligeramente por las pestañas inferiores. Muy pegado a la raíz de las pestañas. Vale, y ahora voy a coger un pincel de punta de boli, que es este de aquí, Luxe Pencil, ¿veis? Que acaba muchísimo más en punta, y voy a coger la misma sombra que he aplicado en el párpado, muy poca cantidad con la punta, y me voy a ayudar de esta sombra para difuminar el lápiz. De esta manera voy a darle una similitud con el color que he puesto en la parte de arriba, pero estoy sellando el lápiz y le estoy dando también a su vez más intensidad poniendo este color debajo del lápiz. De esta manera también propicio hacer un color por la parte inferior difuminado, bastante ahumado, y sobre todo que conecte con la parte exterior que hemos hecho en la parte de arriba. Siempre para asegurarme vuelvo a coger el pincel que he cogido para difuminar y lo paso por la zona exterior para que se acabe de integrar, y como veis aquí que queda un poquito más de línea,
difuminarla y que quede todo integrado con la parte de arriba. Para darle un poquito más de intensidad a este look voy a coger un lápiz negro. Hoy voy a utilizar este de aquí de Charlotte Tilbury. Y voy a rellenar la waterline tanto por la parte inferior como por la parte superior. ¿Veis que queda mucho más marcado el ojo? Y ensucio bastante bien la raíz de las pestañas para que no se vean huecos blancos entre el color que he puesto y la línea del interior del ojo. Si ves que os salís un poco con el lápiz o lo que sea, no os preocupéis, con el mismo pincel en punta de boli que habéis utilizado en la parte inferior, lo pasáis, con la poca sombra que queda en el pincel se acaba de sellar y lo acabáis de difuminar y de integrar. Esto si os pasara tanto por la parte de abajo como si os pasara por la parte de arriba, pues igual. Lo pasabais así por la parte superior donde te ha salido con el lápiz y enmarcas un poquito más la pestaña y no tienes ningún tipo de problema. Me parece un look súper bonito. Luego, si no os gusta tan intenso la parte del lagrimal, pues con pasar un poquito otro pincel o simplemente darle unos toquecitos así con el dedo, ¿veis? Se pierde un poquito más de intensidad y queda mucho más integrado. Voy a aplicar mi prebase de pestañas, que es la que utilizo siempre. Muy importante con este paso, intento separarlas muy bien y que recubra cada una de mis pestañas. Le ofrece como un film que las protege y al mismo tiempo quedan separadas y marcadas en la posición que yo quiero que queden luego, para que no queden luego todas agrupadas. Y ahora pasaría a aplicar máscara. Voy a utilizar Roller Lash porque últimamente me está gustando mucho. Es una máscara que de primeras no deja muchísimo volumen en las pestañas, pero trabajándola bien consigues un efecto muy bonito, de pestañas muy definidas y muy separadas. Y yo siempre levanto un poquito la barbilla hacia atrás, porque ahora con el tratamiento que me pongo en las pestañas me resulta muy fácil mancharme la parte del párpado cuando estoy aplicando la máscara. Intento meterme bien en la raíz de las pestañas y empujar hacia arriba, dejándolas bien separadas, como veis, y luego ya aplico una segunda capa. Para darle mucho más volumen. Intento llegar bien también a las de la parte del final y levantándolas un poquito desde la raíz. Vale,
lo voy a dejar aquí, voy a dejar un poquito que sequen, voy a aplicar una segunda capa de máscara, aplico mi base de maquillaje y enseguida os explico qué nos hacemos en la piel. Este sería el look de ojos ya completamente terminado. Ya me he aplicado la base de maquillaje y deciros que siempre es opcional en este look de ojos aplicar un eyeliner, pero como veis, si defines bien el ojo por la parte interior y marcas muy bien la raíz de la pestaña con la máscara, no es necesario ni queda el ojo como desvestido o poco marcado, queda muy bonito. Y ya me he aplicado la base de maquillaje, hoy he utilizado la Royal Matte de Belle, que yo la tengo aquí porque tengo dos tonos mezclados. Y este es un envase de Muji, sabéis que esa base me gusta mucho, lleva aloe y a mí me deja un acabado muy bonito y muy bueno para el precio que tiene como base de maquillaje. Y bueno, ahora os comento qué es lo que llevo en los labios. Hoy voy a utilizar esta paleta de aquí, ¿vale? Porque de esta manera tengo en una misma paleta los Hoola y voy a utilizar Rocater como colorete. El bronceador me gusta aplicarlo con la brocha 101 de Zoeva. Al tener este acabado un poquito más en punta me da más precisión en las zonas que quiero afinar un poquito más el rostro. Pero no lo deja nada marcado, sino que deja un aspecto muy natural. También lo paso un poquito por las mejillas para dar ese efecto bronceado. Muy importante por la nariz y por la parte de las mejillas. Y ya con lo que me queda en la brocha lo bajo por el cuello. Sobre todo por esta parte de aquí para que no se note corte, aunque no nos olvidemos que la base tiene que ser de tu tono de piel. Y voy a aplicar el colorete con la 126 de Zoeva, que veis que hace un poco redondeada, pero es bastante plana. Es un colorete que combina con cualquier tipo de look, muy modulable a la hora de aplicarlo. Creo que se va a poder ver ahí la mejilla satinada tan bonita que deja, es perfecto. Y yo normalmente esta brocha siempre la voy utilizando, como veis, por un lado la tengo sucia y por otro lado la tengo limpia, porque voy aplicando a toquecitos y luego voy acabando de hacer, ¿veis?, un barrido. Y luego si veo que queda muy intenso o que por la parte interior quiero difuminarlo, o pues utilizo el lado que está limpio para fundir un poquito los cortes, para que no se note que hemos puesto el colorete como en una zona en concreto, sino que se vea bien integrado y difuminado. Este colorete ya por sí solo le da ese aspecto saludable y satinado a las mejillas, pero como no podía ser de otra manera, yo voy a utilizar un iluminador Soft & Gentle de MAC, me parece un básico, y lo voy a aplicar con una brocha que es semejante como a una lengua de gato, como veis es plana, y es la 114 de Zoeva. Es un iluminador muy pigmentado y con este tipo de brocha utilizo un poco la misma técnica que con el colorete. Por un lado, como veis, voy aplicando y luego le doy la vuelta a la brocha y acabo de pasarlo por encima para que quede mejor integrado, que no se vea una línea. Lo difumino, pero en esta zona no hay producto, con lo que quita un poquito también el exceso y me ayuda a integrarlo mucho mejor. Voy a poner un poco en el arco de Cupido, ¿vale?
Como siempre, yo ya llevo aplicado el Prep and Prime para labios, sabéis que es un básico que no me puede faltar. Y hoy he utilizado el perfilador Vino de MAC, que es el que llevo puesto. Es un poco más oscurito berenjena que el labial que voy a utilizar hoy, pero me ayuda un poco a delimitar el labio y sobre todo, pues eso, que me voy a tener que acercar un poco al espejo porque no me veo, me dice por dónde tengo que ir siguiendo a la hora de aplicar el labial. Hoy voy a utilizar un labial mate, el Rouge Allure Ink, el 154 de Chanel, y me voy a acercar un poco. Mirad, es un rojo con un punto más oscuro. Bien fundido con el perfilador, no os tenéis por qué preocupar. Aunque no sea el mismo tono exacto. Yo siempre intento que sea un poquito más oscuro, del mismo tono que el labial que voy a aplicar, porque así me da un poco de definición al labio y si se viera un poco me hace ese efecto degradado, un poco más de volumen en los labios. Me parece un color precioso. Una vez ya tenemos el labial, es muy importante mirar el colorete, que todo quede como bien compensado, que hay veces que ponemos muy poco colorete o un colorete que se vea muy poco y luego cuando le pones el labial como que sube un poquito más el tono del maquillaje en sí. Pues no os preocupéis, siempre estás a tiempo de añadirle un poquito más, pero siempre mejor empezar por menos y que luego puedas aplicar un poquito más. No vaya a ser que nos pasemos. Ahora yo, como siempre, lo que voy a utilizar es Fix Plus. En este caso no tanto como para que me prolongue la duración del maquillaje, sino para que todo acabe de asentarse y quede todo mucho mejor integrado. Y ahora ya solo lo dejo secar por sí solo. Pero creo que se puede ver lo bonita que ha quedado la piel, al mismo tiempo que natural. Esta base de maquillaje de Belle que os comentaba es preciosa, no cubre en exceso, da una buena cobertura, puedes llegar a conseguir una cobertura media buena, pero deja ese aspecto natural en la piel, se trabaja muy bien y a mí me gusta muchísimo. Así que nada, este es el look que tanto me habíais pedido con una de las sombras de Inglot. Aquí lo tenéis, mi propuesta con esta sombra. Evidentemente se puede hacer un look utilizando esta misma sombra color cobrizo en todo el párpado y oscurecer con un berenjena. Queda un look un poquito más potente, pero también se podría hacer. O podrías utilizar, a ver, la misma sombra que yo he utilizado en el lagrimal en todo el párpado y coger esta sombra para lo que es la parte de la cuenca. Entonces quedaría un look un poquito más discreto, en tonos tierra, más naturales. Yo creo que ha quedado muy bonito. Ya veis que no es necesario ser una experta en hacer eyeliners para que el look quede precioso. Y nada, eso, aquí tenéis mi aportación sobre este look, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Aquí tenéis una idea para que la podáis recrear si os apetece. Muchas gracias por verme y por estar ahí y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Adiós.